Feliz día, familia de Vida Nueva. Es un placer y una bendición tenerles a todos ustedes con nosotros en esta mañana adorando al Señor juntos. Espero que puedan disfrutar de un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de oración, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, gracias por conectarse. Aquellos que se están conectando fuera del Valle Rock, que están más allá de Oregon, bienvenidos, inclusive fuera del país, aquellos que están viendo este servicio o participando de este servicio en México, donde quiera que esté. Gracias por estar con nosotros. Quiero también agradecer a todos su generosidad. Algunos de ustedes están enviando sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia o están diezmando electrónicamente a través de nuestro sitio web newlifenas.church. Gracias por apoyarnos económicamente. Quiero invitarlos a que nos envíen sus peticiones de oración. Si necesita que oremos por usted, por favor háganos saber cómo podemos orar mejor por usted. Comuníquese con nosotros, ya sea por vía teléfono o texto o correos electrónicos. Comuníquese, manténgase conectado con nosotros. Queremos apoyarle, queremos orar, queremos ministrarle durante este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga y vamos a darnos un tiempo para alabar al Señor, bendecir el nombre del Señor. Esta mañana vamos a cantar, después de cantar algunas alabanzas, algunas canciones, quiero presentarles al predicador de esta mañana. No es el pastor Tomás, ahora es el hermano Melchor Mejía, quien también es un predicador, un siervo de Dios, y hoy él es miembro de la iglesia. Hoy lo traemos a ustedes y queremos que él comparta con nosotros palabra del Señor. Que Dios nos bendiga a todos, nos gocemos bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré
exaltamos tu nombre. Conmigo, sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene siempre. Aleluya. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Buenos días, hermanos. Me da gusto que estemos reunidos este día nuevamente en línea para nuestra reunión dominical. Espero que hayan tenido un buen momento en el devocional, escuchando los cantos, escuchando la bienvenida de nuestro pastor y hayan estado ahí en familia todos juntos. Sean bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este domingo. Yo creo que todos nosotros ya tenemos mucho deseo de volvernos a reunir, de estar juntos, de estrechar nuestros brazos, de estrechar nuestras manos unos con otros, de saludarnos. Pero pues ahora estamos aquí en línea y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad y estos medios de poder seguir en contacto, de poder seguir teniendo compañía, coinonía, comunión unos con los otros, aunque sea por este medio. Y así nos vamos a disponer a continuar con la serie que se está estudiando estas semanas en la iglesia. La serie se llama ¿Y ahora qué? Y el tema que vamos a hablar ahora tiene que ver con el aislamiento, con la depresión y la incertidumbre que esto produce muchas veces en nuestra vida. Les decía, como ustedes saben, el tema de la serie, que es en varios domingos, se llama ¿Y ahora qué? ¿No? Diciendo, bueno, hay
tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, tantas cosas que están sucediendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar más adelante? Estamos en casa, confinados a nuestros hogares, confinados en un mismo lugar, tal vez sin poder salir, o la mayor parte del tiempo sin poder salir, y ya llevamos varias semanas. En mi caso creo que es mi 7ª o 8ª semana, y algunos tal vez tengan más, algunos tengan menos, pero pues estamos ahí, y esto trae bastantes retos, ¿no? Bastantes diferentes tipos de situaciones, de emociones. El otro día escuchaba que alguien decía que, perdón, en medio de esta situación pueden estar sucediendo cosas que nunca antes imaginábamos, ¿no? Conociendo detalles de nuestras familiares, de las personas con quienes estamos en el mismo lugar que a lo mejor antes ni conocíamos. O sea, que a lo mejor hemos tenido muchos años con ellos, conviviendo, estando en el mismo hogar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos o con quien sea que estemos, y estamos a lo mejor descubriendo cosas que no conocíamos o redescubriendo cosas que habíamos olvidado, ¿no? Y en medio de ello, yo creo que hay momentos arriba, momentos abajo, momentos de bajas, de altas, estando en esta situación, ¿no? Que es totalmente nueva para la gran mayoría de muchos de nosotros, ¿no? A lo mejor algunos estén un poco más acostumbrados, los que están más tiempo en casa, trabajando en casa día a día, pero pues a la mayoría tal vez les cuesta un trabajo o les cuesta un poco más de trabajo acostumbrarse a esta nueva realidad, ¿no? El otro día, en una conferencia en mi trabajo, con el CEO, con el director, por llamarlo de alguna manera, de la compañía global, nos estaba contando de cómo él ha vivido estas semanas también en casa, y decía, bueno, hay momentos en que tenemos nuestras altas, nuestras bajas, hemos tratado de establecer una rutina que no sea tan, valga la redundancia, tan repetitiva, tan rutinaria, sino que tenga novedad cada día, mis hijos, mi esposa y yo, decía él, pero aún así, dice, pasan los días y hay altas y hay bajas. Al principio, cuando venimos a este confinamiento, a este aislamiento, a este estar en casa, pensábamos que iba a tardar unas 2 semanas. Llegaron las 2 semanas y bueno, dijimos, bueno, máximo otras 2 semanas, máximo 4 semanas en total. Y él decía, ahora esta ya es la 6ª semana y todavía no creo que pasen por lo menos unas 4 o 6 semanas antes de que podamos salir de esta situación, si no es que más, ¿no? Y con este tipo de cosas que están pasando, vienen momentos de incertidumbre, momentos de desesperación, momentos hasta de depresión en nuestra vida, ¿no? Hay tantos problemas que nos rodean, tantas cosas que vemos, una situación totalmente inusual. Yo sé que hemos escuchado muchas veces la frase decir sin precedentes, y yo creo que sí, o sea, al menos en nuestra generación, en nuestro tiempo de generación, nuestro tiempo de vida, una situación totalmente sin precedentes, ¿no? De lo cual pocos de nosotros podemos recordar algo similar que nos haya pasado antes, ¿no? Sin embargo, no es lo más grave, no es lo más grave de nuestra vida, y no estoy con eso tratando de demeritar o disminuir o minimizar un poco la gravedad del asunto, ¿no? De lo que esto sucede. Nos genera tensión, nos genera depresión, nos genera incertidumbre, ¿no? La situación del virus, ¿qué va a pasar? Si me voy a enfermar, si se va a enfermar mi familia, si se van a enfermar mis seres queridos, cuándo va a haber una vacuna, cuándo voy a poder sentirme seguro en cada lugar que vaya, cuándo va a cambiar la locura de que incluso los seres humanos llegamos con una situación tan diferente, ¿no? Después del suceso de las Torres Gemelas, cambió todo el mecanismo del mundo, ¿no? De tal forma de que viajar era ya más complicado, más controles de seguridad. Ahora con esto seguramente habrá nuevos cambios, seguramente después que pase esta situación tendremos una nueva normalidad, ¿no? Una nueva forma de que las cosas sean lo normal que conocíamos antes, seguramente será cambiado a una nueva normalidad, ¿no? El otro día también en mi trabajo alguien que se dedica mucho a pronósticos económicos, nos mencionaba él, los mejores pronósticos de los mejores analistas a nivel mundial de economía están diciendo que en el mejor de los casos, en el caso más optimista, podríamos regresar al estado de la economía que había en febrero de este año, tal vez a finales del 2021. Y los más pesimistas, nos decía el pronóstico más pesimista, dice que tal vez a finales del 2023 o incluso más adelante, ¿no? Entonces,
Él decía, bueno, no tomemos el más pesimista, no tomemos el más optimista, a lo mejor a la mitad, por ahí de 2, 3 años, ¿no? Entonces, al escuchar esas noticias, genera incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Miles han perdido su trabajo, ¿no? En todo el mundo. Por cuestiones de las actividades que desarrollo en mi trabajo, me toca estar en contacto con gente de diferentes lugares del mundo, con plantas de producción en diferentes países, en muchos de ellos, y tenemos plantas cerradas por todos lados, gente que se ha tenido que despedir o descansar por lo menos temporalmente sin ingreso, y hay gente que trabaja conmigo que depende en cierta forma de decisiones que tengo que tomar, que yo he estado batallando mucho diciendo, bueno, tengo que dejar ir a ciertas personas, me están exigiendo que recorte mi presupuesto, que recorte el personal que tengo. Yo mismo no sé qué va a pasar más adelante. La compañía en la que trabajo se dice, o nos han estado avisando que van a reducir tal vez hasta una tercera parte de la fuerza laboral de los empleados, ¿no? Y todo esto genera tensión. Y fíjense, estoy hablando de algo que a lo mejor no es tan grave como quienes ya perdieron sus trabajos, ¿no? Y todavía muchísimo más grave de aquellos que a lo mejor hasta han perdido un ser querido, ¿no? Que ha estado enfermo, que ha salido positivo, que ha desarrollado la enfermedad y pudo haber muerto. Entonces hay un montón de incertidumbre, me voy a enfermar, ¿cómo va a ser mi salud? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi educación? ¿No? Muchos aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países, mucha gente que estaba por graduarse, pues ya no se va a poder graduar de la forma que lo esperaba. Afortunadamente en muchos lugares están buscando mecanismos para que no se pierda el año escolar y seguramente no se perderá en la mayoría de los casos, pero genera incertidumbre, ¿no? Nuestros jóvenes que a lo mejor tenían su expectativa de graduarse este año y era como una especie de una etapa conseguida muy importante y pareciera como que está perdiendo valor o está perdiendo fuerza por cómo están sucediendo las cosas. Mi hijo mayor, está por terminar la preparatoria en este verano y pues no van a tener su acto de graduación, ¿no? O si lo tienen va a ser algo totalmente inusual, totalmente diferente y creámoslo o no, genera como cierta incertidumbre, ¿no? De saber, bueno, ¿qué sigue más adelante? Yo tenía planes de que iba a tener esto, yo tenía planes de que iba a ir a estudiar tal cosa, de que iba a hacer tal actividad. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con las cosas que vienen más adelante, con las cosas que yo había pensado, que yo había planeado, ¿no? Todo eso nos genera frustración, nos genera a veces ansiedad, nos genera dolor, nos genera incertidumbre e impacta diferentes áreas de nuestra vida, diferentes áreas de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de la forma en que percibimos las cosas y de muchas otras cosas más. Y entre esas cosas más impacta nuestra fe, nuestra habilidad de creer, ¿no? De decir, a lo mejor las cosas que están pasando, ¿será que no he hecho las cosas bien? A lo mejor será que en donde tengo mi fe puesta tal vez la tenga que tener en otro lugar. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No se supone que Dios es bueno, no se supone que Dios quiere que todo el mundo estemos bien, no se supone que Él es todo amor, toda misericordia. ¿Por qué permite que suceda algo como lo que está sucediendo, ¿no? Y pueden llegar momentos en que nuestra fe flaquea, especialmente cuando vemos que mi trabajo está perdido, cuando no tengo certeza de lo que va a suceder, cuando veo que mi familiar cercano tal vez, mi amigo está enfermo, cuando tengo miedo de salir porque no sé si me voy a enfermar, o mis hijos se van a enfermar, o mi familia, o a lo mejor si tengo personas de la tercera edad en mi hogar, si no sé si al salir yo y regreso y los voy a contagiar. Toda una cuestión de bastante presión, de bastante tensión de las cosas, ¿no? Que impacta en nuestra fe, que impacta en decir, bueno, a lo mejor la forma en que creo, a lo mejor la forma en lo que he creído no es correcto, a lo mejor tendría que ver las cosas de una manera diferente. Fíjense, hay un autor cristiano, se llama Os Guinness, es más o menos conocido, tiene libros muy interesantes sobre la convicción, sobre la certeza y sobre el creer. Este señor es tataranieto del que inventó la cerveza Guinness, ¿no? Que es una cerveza famosa, y él es cristiano, Os Guinness, y es un escritor prolífico, tiene algunos escritos interesantes sobre el tema, y él dice en uno de sus escritos, menciona que creer es tener certeza de aceptar algo como verdadero.
no creer es tener la certeza de rechazarlo, y dudar es vacilar entre dos certezas. No es como moverse entre dos cosas y no tener, o sea, no creer totalmente que aquello es correcto, pero tampoco estar seguro de si eso no es correcto. Entonces, cuando estamos así, somos como llevados, como dice Santiago, llevados de un lugar para otro, como dice el apóstol Santiago en su libro, de un lugar a otro, sin tener una convicción de lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando no tenemos convicción, difícilmente las cosas que hacemos las hacemos bien. Necesitamos tener una convicción en algo, sea en un lado o en otro. Entonces, dudar es como estar en medio de esas dos certezas, la certeza de aceptar algo o la certeza de rechazarlo, pero no estar al mismo tiempo en ninguna. De eso quiero desarrollar un poco el tema en esta mañana, de cuando viene esa duda de nosotros y decimos, a lo mejor en lo que estoy creyendo, en lo que he creído no es lo correcto. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Estaré leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. No voy a leer todos los versículos, pero les invito a que ahí en su casa ustedes lean todo el pasaje. Pero se trata de Juan el Bautista, de uno de los grandes personajes en la palabra de Dios. Juan el Bautista es aquel que la palabra de Dios dice que fue enviado para preparar el camino del Señor, para ser como el mensajero del Señor y preparar el camino de la venida de Cristo o del Cristo, del Mesías. Y él hizo muchísimas cosas. Ustedes pueden leer en los primeros capítulos de al menos 3 de los evangelios que cuentan varios aspectos del ministerio de Juan el Bautista y de todo lo que él hacía. No era un hombre con una convicción muy grande, al punto que se fue al desierto a vivir. Dice que se alimentaba solo de langostas de miel silvestre, que había cambiado su vestidura a ser de pelo de camello, como rechazando todo aquello que él entendía no era parte del reino de Dios que se tenía que predicar, ¿no? Como una especie de decir, esto no es lo que Dios espera de nosotros, lo que espera es esto que voy a anunciarles, ¿no? O esto que voy a anunciar en preparación para aquel que viene detrás de mí, decía él, del cual yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. Aquel que es mayor que él, que yo, decía Juan el Bautista, de tal forma que es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y él predicaba con mucho ahínco, diciéndole a los religiosos, a los líderes religiosos de su tiempo, a los soldados del ejército, a los publicanos, los recaudadores de impuestos y al pueblo en general, les decía, tienen que arrepentirse, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, decía él. Y como prueba de que, o muestra de que ellos entendían el mensaje y tenían que iban a cambiar, los bautizaba en agua, ¿no? Y ese bautismo en agua era como un tipo de iniciación en el reino de Dios, ¿no? Es decir, dejo lo anterior, dejo de mi creencia tal vez en algo que no es correcto para creer en lo que es correcto, en lo que viene, en este Mesías que está por venir. Y él predica ese mensaje y de repente en uno de sus días que está predicando ve venir a Jesús y al verlo venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, aquí está de quien les he estado predicando. He aquí el que quita el pecado del mundo y el que viene a predicar, a establecer y hablar del reino de Dios y anunciar el reino de Dios, ¿no? Toda esa convicción tenía Juan. Pero dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones, estoy en el versículo 1, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces manda a sus discípulos a predicar Jesús en medio de varias ciudades, varias aldeas, les da instrucciones de lo que tienen que hacer. Cuando ellos regresan vienen muy contentos porque vieron cosas maravillosas en lo que Jesús les había mandado que hicieran, y Jesús mismo se va a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan que estaba sucediendo todo esto, dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Fíjense bien, dice que al oír Juan lo que estaba pasando, le envía 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Qué curioso, ¿no? O sea, hay como una duda de decir, ¿eres tú realmente al que le preparé el camino? Porque él había sido el mensajero para prepararle el camino. Más adelante en este mismo pasaje, Jesús dice, si quieren recibirlo o no, como diciendo, lo crean o no lo crean, este es Elías, del que se habló que vendría a reconfortar el corazón y al volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este es Elías, Juan, que estaba profetizado en el libro de Malaquías, casi al final del Nuevo Testamento, del último capítulo de Malaquías. Dice, este es ese Elías que iba a venir. Pues que era ese Elías que había anunciado el mensaje, que había sido el mensajero y el preparador del camino del Señor, que había dicho de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ese cambio tan radical si él había dedicado mucho de su vida, al menos los últimos años antes de esto, a hablar de él? Hablar y ser el preparador del camino de él, de Jesús, del que venía. Y ahora le dice, ¿eres realmente tú o esperaremos a otro? ¿Por qué esa duda si él había dicho, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y cuando Jesús dice, llega con él y lo bautiza y le pide que lo bautice, Juan le dice, no, tú bautízame a mí. Jesús le dice, no, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Es decir, pareciera que Juan tenía todo para no dudar o no poner en duda en ningún momento o no tener ni siquiera por qué preguntar si él era o no el Cordero, si él ya lo había declarado muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué estaba haciendo esta pregunta? La respuesta tal vez la podemos encontrar ahí mismo en el versículo 2, cuando dice, y al oír Juan en la cárcel. Es decir, Juan estaba en la cárcel cuando le manda 2 de sus discípulos a preguntar esa pregunta a Jesús. ¿Por qué estaba en la cárcel? Bueno, la misma palabra de Dios nos explica en Marcos y en Mateo que Juan había mandado decirle a Herodes, que era el gobernante en ese tiempo de Judea, que le era ilícito, no le era legal, no le era permitido tener la esposa que había tomado como esposa, que para empezar ni era su primera esposa, porque era la mujer de su hermano Felipe, que era gobernador de otra parte del entonces Israel de aquel tiempo, ¿no? Y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por causa de eso, y por aquella mujer también odiaba a Juan, metieron a Juan en la cárcel. Entonces, Juan estaba en la cárcel. Y yo me imagino, ¿no? Tal vez no es difícil de imaginar, tal vez ustedes también conmigo pueden conjeturar al respecto, que estando en la cárcel a lo mejor pasaron los días y él sigue en la cárcel, tiene incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no sabe si lo van a soltar en algún momento, si lo van a liberar, no sabe por cuánto tiempo va a seguir ahí, no sabe si eventualmente lo van a matar, que al final sucedió, pero a lo mejor tiene un montón de incertidumbre. Y dice, bueno, ¿por qué estoy aquí si yo he dedicado mi vida o gran parte de mi vida a anunciar el reino de Dios, a hacer lo que Dios pide de mí, a tratar de cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Por qué me está pasando esta situación que estoy viviendo ahora? Igual nosotros podemos pensar muchas veces, ¿por qué estamos en medio de una situación como esta que hoy enfrentamos, ¿no? Con la incertidumbre, como decíamos hace un momento, de si me voy a enfermar, de que cuándo se va a acabar este problema, de ver a lo mejor familiares o seres queridos enfermos, con incertidumbre de si van a morir o no, con incertidumbre de si en algún momento alguno de mis hijos o mi padre o mi madre o mi abuelo se va a enfermar, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi futuro, con mi salud. Y uno puede decir, bueno, si yo vine a Jesús y estoy tratando de buscarle, estoy tratando de hacer lo que Él quiere, ¿por qué estoy en esta situación? Así estaba Juan en la cárcel y pareciera como que dudó, ¿no? Y le dice, a lo mejor no era el que le tenía que preparar el camino, a lo mejor no era esto que hice lo que tenía que hacer. Él dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dudamos cuando las cosas no son lo que esperábamos. Cuando nosotros nos habíamos formado una idea de que las cosas serían de tal forma porque hicimos esto o aquello, y resulta que no son de esa forma, sino al contrario, son totalmente diferente a lo que esperábamos. Esta situación que estábamos viviendo nadie la esperaba.
Incluso cuando comenzó, tal vez muchos desestimamos o desestimaron también la gravedad de lo que esto podía evolucionar o en lo que esto podía evolucionar. Hoy es una situación, como hemos escuchado varias veces, sin precedentes. Y decimos, bueno, ¿por qué estoy en esta situación? No lo habíamos planeado. Estaba caminando, buscando a Dios, tratando de hacer las cosas y ahora tal vez hasta he perdido mi trabajo o lo voy a perder, no estoy seguro si lo voy a perder, y hay millones de personas que lo perdieron. Cuando cambie todo, cuando cambie la situación o se arregle o se mejore un poco y empiece a buscar trabajo, voy a estar compitiendo contra decenas o cientos de personas por la misma posición. Y uno dice, ¿por qué estoy en esta situación? A lo mejor Dios se olvidó de mí, a lo mejor no son las cosas que me enseñaron, en las que he creído, las que son correctas. Algo así tal vez pasaba, una sensación así en el corazón, en el pensamiento de Juan cuando le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero ¿qué le responde Jesús? Dice que, ahí siguiendo en el versículo 4 hasta el versículo 7, dice que Jesús respondiendo les dijo a los discípulos de Juan, a los enviados de Juan, les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que ven y oyen. Esas cosas eran, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Qué curioso, ¿no? O sea, Juan manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta que Jesús da no es un sí o es un no, o un sí o un no así directo, ¿no? Sino que les manda a decir, vayan y díganle lo que ven. Miren, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los cojos caminan, el evangelio es anunciado a todo mundo y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué respuesta tan curiosa. Me imagino que muchos de nosotros cuando preguntamos algo específico nos gustaría tener una respuesta específica a lo que estamos preguntando, ¿no? Tal vez Juan esperaba que los discípulos vinieran y dijeran, no, nos dijo que sí es, o nos dijo que no es. Pero en lugar de eso, Jesús, porque sabía quién era Juan, y Jesús tal vez sabía perfectamente que Juan entendería la respuesta, le dice, díganle esto, díganle lo que ustedes ven. ¿Cuál es la respuesta divina ante nuestra incertidumbre, ante nuestra duda? Jesús responde a nuestra incertidumbre diciéndonos, mira, en base a este pasaje que estamos estudiando, mira a tu alrededor, mira las cosas que hay a nuestro alrededor. Es cierto, estamos en una situación difícil, pero a nuestro alrededor vemos que seguimos con vida, vemos que de una manera u otra Dios sigue teniendo misericordia de nosotros todos los días. Vemos que aunque hoy es difícil de entender, aunque hoy tal vez sea difícil de comprender muchas cosas, si analizamos nuestra vida, y es el segundo punto que quiero mencionar aquí en la respuesta de Jesús, si revisamos nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos y la vida de muchos otros, nos damos cuenta cómo Dios es siempre fiel en todas las cosas. Y Dios sabe por qué suceden todas las cosas. La semana pasada, en el primer mensaje de esta serie, nuestro pastor Tomás nos estaba compartiendo acerca de un pasaje en Habacuc, ¿no? De cómo Habacuc ora a Dios. De hecho, así empieza el libro de Habacuc, con una oración donde Habacuc está como quejándose con Dios, diciendo, ¿hasta cuándo te seguiré pidiendo y orando a ti y no me respondes? ¿Hasta cuándo seguiré viendo violencia y que hay violentos y que se hace violencia en mi tierra y nada sucede? Y yo sigo orando a ti y no respondes. Y entonces Dios le responde. Dios le responde y le dice, ve todas las naciones de la tierra y ve todo lo que hay aquí. Pues lo que voy a hacer ahora es muchísimo más grande que lo que te imaginas, porque voy a traer a un pueblo, a los caldeos, dice, voy a traer a un pueblo grande que son malvados, que son malos, bueno, estoy resumiendo, parafraseando ahí, y van a destruir al pueblo de Israel y se llevarán cautivos a algunos de ustedes. Y cosas así, ¿no? Y entonces vuelve a orar a Habacuc como espantado y decir, Señor, tú eres Dios y eres Señor de todas las cosas y todas las cosas están bajo tu control. ¿Cómo es que vas a permitir eso? Tú eres demasiado santo y demasiado bueno para permitir que a tu pueblo le pasen estas cosas.
Algo así, más o menos parafraseando, Habacuc responde a Dios. Y está diciendo, por favor respóndeme. Y termina el capítulo 1 y empieza el capítulo 2, básicamente con Habacuc diciendo, respóndeme. Estaré aquí hasta esperar tu respuesta. Y Dios le responde. Dios le responde y le dice, ok, espera porque la respuesta no tardará en llegar. Y le dice, el injusto, el que hace lo malo, el que no hace lo correcto, eso es en el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc, el que no hace lo correcto, de cierto perecerá, de cierto caerá. Pero termina el versículo diciendo, mas el justo por su fe vivirá. Y alguna vez estudiando ese pasaje, las raíces en el que está escrito en el hebreo, en ese versículo en particular, cuando dice por su fe vivirá, esa palabra fe tiene que ver mucho más con fidelidad, por su fidelidad, por mantenerse fiel en lo que ha creído y a quien ha creído, por mantenerse fiel a Dios, vivirá. Y luego da ahí un listado de todos aquellos que hacen mal y que perecerán, y de todas las situaciones que pasan en la vida, que dice, esas situaciones siempre están ahí, difíciles, más difíciles, extremadamente difíciles, siempre las hay y siempre las habrá, pero el justo, por su fidelidad a Dios, se sostendrá. Y le dice al final de la respuesta de Dios a Habacuc, le dice al final, cuando empieza a listar todas las calamidades y todos los ayes y las consecuencias de aquellos que hacen el mal en medio de circunstancias tan difíciles, de aquellos que no se mantienen fieles a Dios y que por lo tanto perecerán o caerán, termina diciendo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Como diciendo, examina y guarda silencio un poco y espera en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Examina el panorama completo, mantente en tu fidelidad a Dios y seguramente saldrás adelante de esta situación y de cualquier otra situación. En la respuesta de Jesús, cuando le manda a decir a Juan, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados, el evangelio es anunciado a los pobres. Le está diciendo en otras palabras a Juan, todo lo que la Escritura, lo que la profecía decía de mí, se está cumpliendo. ¿No? Entonces, todas esas cosas que acabo de mencionar tienen que ver y están en diferentes pasajes en los profetas, en lo que el Mesías iba a hacer. En otras palabras, estaba diciendo, ve a la Escritura, lo que la Escritura decía de mí o dice de mí, se está cumpliendo. Entonces, era la respuesta para decirle a Juan, sí, yo soy el que había de venir. Y lo puedes ver porque se está cumpliendo lo que está en la Escritura. Entonces, en esa respuesta que les decía divina de Dios, el tercer comentario que quisiera dejar en nuestra mente en esta mañana es, ve a la Escritura porque en ella encontramos respuesta a cualquier cosa que estamos viviendo. Jesús le dijo ahí mismo en el Evangelio de Juan, estamos ahorita en Mateo, en el Evangelio de Juan le dice a una multitud y a unos que vienen a interrogar, le dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y no lo dice como una sugerencia o como, les recomiendo que escudriñen o que busquen las Escrituras, sino como un mandato, dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñemos las Escrituras, busquemos en las Escrituras, porque en ellas tendremos respuesta a toda esta incertidumbre que hoy podemos estar viviendo. Seguramente la tendremos. Y yo creo que ustedes como yo, muchas veces nos ha pasado que leemos un pasaje en la Escritura, que a lo mejor ya lo hemos leído decenas o cientos de veces, que a lo mejor hasta lo podemos recitar de memoria, y de repente lo volvemos a leer o lo volvemos a escuchar, que alguien nos lo dice, y encontramos respuesta, encontramos mensaje, encontramos consuelo, encontramos dirección para nuestra vida en la situación que estemos viviendo. Vayamos a la Escritura. Jesús le dice, mira, lo que está viendo, vean lo que está en alrededor, se está cumpliendo lo que está en la Escritura. Eso da certeza, o eso le daría certeza a Juan de que aquel que iba a venir sí era Jesús, y de lo que él había hecho y creído era correcto, y que no tenía por qué tener esa incertidumbre. Cuando la multitud se va,
con eso termino. Jesús dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Yo creo que todos nosotros en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida podemos estar en situaciones en que podemos tener incertidumbre, en que podemos tener dudas. Y yo creo que no está mal dudar, al contrario, dudar cuando encaminamos bien, y al ratito vamos a mencionar eso, cuando encaminamos bien nuestra duda de tal forma que nos lleva a investigar, que nos lleva a hacer más sólida nuestra creencia o nuestra convicción en algo, yo creo que es perfecto y válido tenerlo. Juan la tuvo y tuvo la respuesta de Dios. Pero, ¿cuál es la actitud de Dios ante aquel que es un verdadero buscador de Dios, aquel que mantiene su fidelidad cuando dudamos? Vean lo que dice Jesús de Juan, ¿no? Dice que cuando se fueron ya, que los mandó a darles la respuesta a los discípulos, volteó con los que estaban ahí y comenzó a decirles, ¿qué salisteis a ver al desierto? Refiriéndose de Juan. A una caña sacudida por el viento. Y fíjense, está diciendo a alguien que dudaba, porque cuando dice una caña sacudida con el viento tiene que ver a alguien que no está sólido, que no está fundamentado, que no está con una convicción correcta. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, un hombre con plena convicción que había cambiado aún sus vestiduras, como decía al principio, por pelo de camello, y que había cambiado su alimentación por langostas y miel silvestre, rechazando todo aquello, o tratando de simbolizar que rechazaba todo aquello que era contrario a lo que no era correcto o a lo que no esperaba Dios. Dice, he aquí, no saliste a ver un hombre así, he aquí los hombres que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué salisteis a ver? Y aquí está el concepto que tiene Jesús de Juan. Dice, ¿salisteis a ver a un profeta? Le dice, sí, os digo. Y no solo un profeta, más que profeta, porque este es de quien está dicho, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante del Señor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De ningún otro personaje en la palabra de Dios se menciona esto, de decir que de entre los que han nacido de mujer se haya levantado uno mayor. Moisés fue un gran hombre, David lo fue, Isaías, Jeremías, Daniel y muchos otros, los apóstoles y muchos otros fueron grandes titanes de la fe, grandes hombres en el reino de Dios. Hay un capítulo en Hebreos, capítulo 11, que nos narra de grandes personajes que de todos ellos tenemos que tomar o podemos tomar ejemplo. Pero dice Jesús, de los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado que sea mayor que Juan el Bautista. Es decir, aún con su duda, aún con su incertidumbre, aún con el momento difícil donde la situación cambió y lo hizo cuestionarse si lo que estaba haciendo, viviendo era correcto, aún con eso, Jesús dice, Él es el más grande que se ha levantado de todos los nacidos de mujer. Pero me gusta cómo termina diciendo el pasaje, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Él. Es decir, si nosotros nos mantenemos en fidelidad delante de Dios, si nosotros, como dice Habacuc 2:4, mantenemos nuestra justicia por nuestra fidelidad a Dios, el justo por la fe vivirá, esa fidelidad nos hará precisamente vivir, es decir, salir adelante en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué viene más adelante después de esta situación? No lo sabemos. Pero si estamos en el reino de los cielos, si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, si estamos buscando hacer las cosas que Dios espera de nosotros, aún siendo pequeños en el reino de Dios, dice, mayores incluso que Juan el Bautista, somos o es aquel
que está buscando el reino de Dios, aquel que se mantiene en fidelidad. Entonces, ¿qué hago ante mi incertidumbre? 4 pequeñas cosas o grandes cosas, o como lo queramos mencionar, quisiera dejar en nuestra mente. Primero que todo, encaminar nuestra duda a fortalecer nuestra fe. No está mal dudar. Al principio decía aquel pensamiento de ese escritor Guinness que les mencionaba, ¿verdad? Creer es tener la certeza de que algo es correcto y aceptarlo. No creer es tener la certeza de rechazarlo. Dudar es estar en medio de esas 2 certezas. Pero cuando estoy en medio de esas 2 certezas, puedo moverme a caer al no creer, o moverme y fortalecer esa no certeza de ese momento o esa duda para fortalecer mi convicción y en lo que creo. ¿Y cómo hago eso? Revisa el panorama completo, como mencionamos adelante. No nos quedemos nada más con la situación inmediata del momento. No es todo lo que hay. Tenemos una historia grande en nuestra vida y una historia grande en la historia misma de la humanidad, en la historia en la palabra de Dios. Y tenemos muchas cosas más por delante. Dios es fiel y ha sido fiel y es fiel siempre con aquellos que le buscan. No, dice su palabra que Él no rechaza jamás a aquel que con corazón contrito, humillado, en humildad se acerca a Él. Dios es bueno para con los que le buscan y está siempre cercano a aquellos que con sinceridad se buscan. Revisemos el panorama completo de nuestra vida y no estemos enfrascados solo en esta situación de este momento. No nos descuidemos, hagamos lo que hoy tenemos que hacer y la respuesta que tenemos que hacer en la situación que vivimos hoy. Pero no es todo lo que hay. Hay más cosas. Acudamos como tercer punto a la Escritura. En la palabra de Dios estudiémosla, escudriñémosla, meditemos en ella, porque tenemos ahí respuesta, consuelo y dirección para cada momento de nuestra vida. Y el último, como Juan hizo, vive el propósito que Dios tiene para ti. Vivamos el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Tal vez hay un propósito general para todos, o hay cosas que son generales y aplican para todos aquellos que le buscan, es verdad. Pero seguramente para cada uno de nosotros que estamos escuchando, que estamos viendo, que estamos meditando esta mañana, Dios tiene un propósito y un plan especial. Y todo lo que pasa en nuestra vida es parte de ese plan. Busquemos ese propósito y ese plan para nosotros y hagámoslo. Juan tenía un propósito, preparar el camino del Señor, y lo hizo. Y entonces Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, ninguno se ha levantado que sea mayor que Juan el Bautista. Hagamos nuestro propósito, porque eso nos hace ser parte del reino de los cielos. Y Jesús agregó, pero aquel, por más pequeño que sea en el reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista. Es decir, tenemos la aprobación, tenemos la compañía, tenemos el consuelo y la presencia de Dios en nuestra vida al hacer el propósito de Dios en nuestra vida. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad en esta ocasión de estar escuchando tu palabra. Gracias, Padre, que nos das el medio de poder estar en comunión, de poder estar en contacto, aunque sea de manera electrónica en esta mañana, y de poder juntos meditar un poco y reflexionar en tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos leído y te rogamos, Señor, que tú traigas alimento a nuestra vida y que tú traigas, Padre, la manera de que lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, pueda dar el fruto que tú esperas. No permitas que tu palabra regrese a ti vacía. Hemos escudriñado, hemos leído un poco en ella. Permite que tenga el efecto que tú esperas en cada uno de nosotros, Señor. Y en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles, sabemos que tú tienes el poder para que todas las cosas salgan bien. Tú tienes un plan perfecto, tú controlas todas las cosas, Señor, y todo está en tu poder y en tu control. Te rogamos que seas con nosotros, que nos des la capacidad de esperar en ti, de fortalecer nuestra fe, de buscarte cada día, de escudriñar tu escritura, de tener y aprovechar el tiempo que tal vez ahora muchos tenemos para meditar en ti, para buscarte, para orar, para acercarnos cada día más en ti, para buscar cuál es el propósito y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te rogamos que en esta semana que inicia seas con nosotros, tu Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos dirija, nos lleve a toda verdad. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.